Buenos días. Hoy 12 de agosto, si es 12, no, 9 de agosto, 9 de agosto, perdón, del año en curso. Vamos a iniciar nuestra escuela con el título que se llama Una actitud humilde, la sesión 4. Como siempre vamos a ver el texto en español y luego veremos el texto en inglés. Aquí vamos a dejar la imagen, y si ustedes en su momento ven, ya saben que no la van a encontrar sentido en el español. Este es forzosamente en inglés. La humildad exige fidelidad a Cristo. Aplicación para la vida. Uno de los fenómenos visibles en la sociedad actual es el de los followers o seguidores. No solo se trata de seguir a alguien, sino de buscar seguidores. De manera consciente o inconsciente, vemos a personas que buscan la atención al decir de distintas maneras, mírenme. Esto refleja una tendencia a buscar la gloria humana, lo cual termina en una grave enfermedad espiritual, el orgullo. El antónimo del orgullo es la humildad. Antónimo es lo contrario. Esta virtud no es solo un rasgo de carácter, sino una gracia del Señor que debe de ser cultivada en lo más profundo del corazón del cristiano. La humildad es una forma de vida caracterizada de nuestras comunidades porque, al fin y al cabo, es la manera de vivir de aquellos que han sentido el peso de la gloria de Dios en sus corazones. La humildad debe de ser una marca de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque la humildad es el fruto de aquellos que son nutridos constantemente por el poder transformador del Evangelio. No se trata de fingir modestia, sino de vivir bajo la realidad de que toda la gloria pertenece al Señor. Es tiempo de cultivar humildad con la ayuda del Señor. Muy bien, vamos a ver ahora la versión en inglés. Y vamos a entender la imagen de la portada del material de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Cuando uno está orgulloso de su trabajo, quiere que todo el mundo lo sepa. Así se sentía una empleada de la Pinacoteca de Arte Moderno, de la Pinacoteca de Arte Moderno. Es un museo de arte en Múnich, Alemania. Este museo cuenta con 20.000 obras de arte, que por cierto es muy bonito Múnich, si pueden ir algún día, es fabuloso. Pero una empleada sentía que le faltaba algo. A pesar de estar rodeada de obras de Picasso, Magritte y Dalí, creía que el museo necesitaba algo más, su propia pintura. Aquí vemos a la pintora. Sin duda, mientras la gente contemplaba con asombro algunas de las 20.000 obras del museo, quedaría igualmente cautivada por el trabajo de este artista. Sin duda, llamó la atención y lo despidieron de inmediato. La despidieron. No está claro si la despidieron por su mal arte o por haber perforado la pared para colgar su cuadro. Pero una cosa es evidente: la humildad le habría evitado la vergüenza y la pérdida de su trabajo. Su historia es divertida. Es un divertido recordatorio de que el orgullo no suele tener un buen final. Pero para quienes siguen a Jesús, la humildad no solo es útil, sino esencial. Ya entendemos entonces el post. Muy bien, vamos a continuar con nuestro texto bíblico. Este sí es un poco extenso en cuanto a los versículos, pero son muy interesantes y hay que meditar mucho. Primera de Corintios 3, del 18 al 23. 18. Que nadie te engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Créame que no se entiende. No puede ser llegar a ser ignorante y a la vez sabio. 19. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Job 5:13. Muy interesante el libro de Job, pero no es nada sencillo leerlo. 20. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos.
Salmos 94:11. 21. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. (23) Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Vamos a ver el post. Reafirma esta idea. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Muy bien. Vamos a continuar. El punto 1, humildad. De acuerdo al Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que este vocablo fue introducido al castellano en el siglo XIII. Viene del latín humilitas, significa baja estatura. Como que suena muy contradictorio. Un chaparro entonces sería humilde, pero así lo dice. Ese es de acuerdo a la semántica. Humildad, abatimiento, y de humos, tierra, suelo, lugar bajo. La humildad es un vocablo técnico y presentada en la Biblia como una serie de actitudes que tienen como denominador común el sentimiento de la propia pequeñez, de la propia indignidad moral y de la dependencia de Dios en todo. Hay falsa humildad cuando se acusa a sus prójimos de viles gusanos, infames, pecadores, destinados al infierno, etc. Yo conozco muchos cristianos que así lo dicen. La humildad ocupa un lugar muy alto en la tradición cristiana, desde que la palabra de Dios se le concedió. Si algo vale el hombre, es por lo que Dios ha puesto en él. Salmos 8, 4 y 5. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Incluso el Dios alto y sublime, Isaías 6.1, habita en el quebrantado y humilde de espíritu, Isaías 57.15, Mateo 5.3. Y exige a su vez que el hombre se comporte humildemente ante él, Miqueas 6.8. Jesús dio un sublime ejemplo de humildad al lavar los pies de sus discípulos, Juan 13. El oficio del esclavo, como quien había tomado la forma de esclavo, al despojarse a sí mismo de toda reputación y aparecer en este mundo como cualquiera, Filipenses 2, 7, 8. Por tanto, cualquiera de los suyos que quiera ser el primero, será siervo de todos, Marcos 10, 44. Oigan por favor los pastores. El apóstol Pablo era realmente humilde, porque conocía bien la medida que Dios le había dado y no necesitaba compararse con otros, segunda de Corintios 10, 12 al 14. Por eso exhortaba a los fieles de Roma, a cada cual que esté entre ellos, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que piensen de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3. Y dijo a los fieles de Filipos: nada hay que hacer por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2.3. Si nos medimos con la medida con la que nos mide Dios, seremos verdaderamente humildes, sin despreciar a nadie y sin estar orgullosos de la propia humildad. Para Agustín, heredero de la cultura clásica, la humildad consistía en conocerse a uno mismo, igual que Balmes, el cual dijo, cita, la humildad es el conocimiento claro de lo que somos, sin añadir ni quitar nada, fin de la cita. Y eso es cierto. Si nosotros nos ponemos en la justa medida, no vamos a ser orgullosos ni soberbios. Pero muchos se ponen una armadura gigantesca y creen que son los aladides, pero no es cierto. Y Agustín decía, cita, si me preguntan cuál es el camino que conduce al conocimiento de la verdad,
¿qué es lo más esencial de la religión y Jesucristo? Os responderé, lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad y lo tercero es la humildad. Y cada vez que me hagáis la misma pregunta, os diré la misma respuesta. Fin de la cita. La humildad es el fundamento de la fe y su perfección más lograda, pues no es otra cosa que realizar en uno mismo el ser y carácter de Jesucristo, quien dijo, cita, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Versículo 18, que es un versículo muy complejo, no es nada sencillo de entenderle. Tomando como base el libro Primera de Corintios de Samuel Pérez Millós, editorial Cligue, nos dice que los corintios estaban engañados. Esto por el autoorgullo, porque se consideraban salvos, pero estaban influenciados por los sistemas filosóficos de donde habían estado. Quizás por ser más agradables o cautivadoras que las escrituras humanas, que las verdades del Evangelio. La libertad mal entendida producía libertinaje. Esa sabiduría no es la celestial, sino la de este siglo, es decir, la propia de este mundo, opuesta a la de la palabra. Es la filosofía de la propia carne, 1:26. Ya dijimos que cuando no señalemos es de la misma epístola. Es autojustificarse a uno mismo y al servicio de la gloria personal, lo cual es despreciado por Dios, ya que es una locura. Recomienda, cita, que se hagan ignorantes para que lleguen a ser sabios. Es decir, debe vaciarse de la sabiduría humana para ser llenos de la divina. La humana busca ocupar los puestos más altos y buscar el máximo honor. La de Dios es darse a otros, sirviendo con amor. Gálatas 5:13. Según MacArthur, cita, los cristianos no tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones acerca de las cosas que Dios ha revelado. Y si lo hacen, provocan divisiones. Los cristianos no somos más sabios en nuestra carne para convertirnos en sabios. Es reconociendo que su propia sabiduría humana es insensatez. Un reflejo de la sabiduría de este mundo es el producto del orgullo intelectual y enemigo de la revelación de Dios. Fin de la cita. Para que la congregación sea salva, necesita priorizar la enseñanza de la palabra. Si el líder pretende sustituir las verdades bíblicas por sus criterios personales, se abre una puerta. Yo conozco unas iglesias que son así. Se abre una puerta a la necedad y se aleja de las verdades bíblicas. Incluso intentan corregir supuestas deficiencias que puedan aparecer en ella para ajustarlas al pensamiento lógico de la sabiduría humana. Aquí ya quedó más claro entonces lo que quiso decir este versículo. La sabiduría del versículo 19, la sabiduría del mundo es locura, insensatez. Para Dios, el mundo creó un sistema que se opone a Dios, contrario a su sabiduría y voluntad. Es lo que se produce de su propio discernimiento y raciocinio. Es insensatez, porque no proviene de camino alguno de salvación. Utiliza a la Escritura para solidificar su argumento. No solo esgrime una autoridad apostólica, porque nadie tiene autoridad mayor en materia de fe y conducta que la palabra. En el texto, Dios es como un cazador que ha puesto a Job preso en su propia astucia. Los sabios quedan atrapados en su propia astucia y quienes siembran con astucia caen en ella. No pueden los sabios del mundo impedir con su sabiduría los planes de Dios. Y solo el poder de Él es capaz de hacer un cambio en el pecador. El razonamiento de que el hombre haga nunca podrá destruir la verdad de la sabiduría de Dios, y en especial el mensaje de salvación. Dios no asentó la iglesia sobre la sabiduría humana, sino sobre el cimiento estable e inconmovible que es Cristo. Esto es en el aspecto teológico. No podemos nosotros, ni es tampoco la idea de hacer una teocracia. Porque una cosa es el conocimiento científico humano que va evolucionando, que va descubriendo cosas. Y otra cosa muy diferente es el conocimiento divino
que abarca precisamente el aspecto teológico y el de la salvación, la soteriología. Pero no podemos revolver ambos, porque son mundos distintos. Y en la Edad Media, en que se hizo obligatorio, llamémosle entre comillas, la religión, pues fue un verdadero fiasco y se considera de las etapas en que la humanidad se retrasó más en su momento en su desarrollo. No funcionó y no funciona. No existe ni debe existir una teocracia, y menos si es cristiana, como le dicen los nacionalistas cristianos. Es falso. Versículo 20. La segunda referencia bíblica, Salmo 94:11, significa que el modo de pensar del hombre es contrario al que demanda Dios. El creyente regenerado debe ser contrario al hombre natural, Filipenses 4:8. Los corintios, por su pensamiento carnal, estaban provocando divisiones en la iglesia por seguir el pensamiento de los hombres, lo cual es contrario al pensamiento que Dios tiene para la iglesia. Esto es lo que hacían lo que se consideraban sabios en Corintio 1:12. La jactancia personal estaba solo en quienes vivían como hombres. Los ministros son y deben de ser solo siervos de Dios. Versículo 5. 21. Como conclusión, nadie se gloríe en hombres, es decir, no hay que poner su vista en ellos y seguirlos. Esto lo estaban haciendo quienes que consideraban como sabios en Corinto. Habían puesto a hombres de su grupo y a ellos los admiraban y los seguían. 1:12. Nadie debe de basar su orgullo en el hombre. Entonces los ministros, al ser siervos de Dios, no deben ser tenidos fuera de esa dimensión. Es lo importante. La frase "todo es vuestro" entraña que es inconsecuente seguir a alguien que ya es tuyo, es decir, la iglesia es heredada de todo en Cristo. Romanos 8:17. Versículo 22. En la iglesia no se puede poner a los hombres como gloria personal. Y cuando se utilizaron a 3 ministros como supuestas cabezas de grupo en la congregación, eso sucedió en Corinto, son personas que Dios entregó a la iglesia para el establecimiento y la consolidación en la fe, que habían anunciado a los creyentes. No podían ser líderes de grupos divisorios en la iglesia. Y todo lo demás se refiere a que somos coherederos con Cristo, Romanos 8:17. La vida eterna la tiene por vivir en y con Cristo, Colosenses 2:9 y 10. Sabe que habrá resurrección, que su vida no se perderá, 19, 21 y 25. Cristo tiene toda autoridad sobre el tiempo, tanto como en el cielo y la tierra, Mateo 28:18. Lo futuro y porvenir está subordinado al Señor de gloria, Filipenses 2:9, 11. El futuro se refiere al triunfo de Dios y a la glorificación de la iglesia. Los creyentes por fe disfrutan ya del futuro que depara como suyo. Primera de Pedro 1, 4 y 5. La iglesia reinará con Cristo pese a la oposición y acciones que ejerza el príncipe de las tinieblas. Dios ha establecido un destino glorioso para los suyos que serán trasladados a su presencia para proyectar luego una vida perpetua con el Señor en una tierra y cielos nuevos. Apocalipsis 2, 26 al 28, 3, 21, 21, 1, 22, 1 y siguientes. Muy bien. Versículo 23. La conclusión definitiva es que el creyente es propiedad de Cristo y los compró a cada uno de los suyos al precio de su sangre, 6:20. Los cristianos son regalos del Padre a su Hijo, Juan 6:37, 17:6, 9 y 12. Los miembros de la iglesia tienen un solo Señor, que es Cristo, Efesios 4:5. Los creyentes no pertenecen a ningún líder eclesiástico, hay que recordárselos a muchos, sino solo a aquel que resucitó y murió por ellos, Segunda de Corintios 5:15. En la segunda parte del versículo se ve la subordinación del Hijo al Padre, pero no como si fuera menor a Él, y mucho menos como que es posesión del Padre.
La Biblia expresa una triple subordinación en cuanto a la orden, no en cuanto a la dimensión o la condición, ya que en el ser divino las tres personas son iguales en dignidad, vida, honor y gloria. La primera es que el Hijo procede del Padre en cuanto a comunicación de vida. El eterno existir del Hijo, como persona divina, obedece a la vinculación paterno-filial única. El Padre engendró eternamente al Hijo y el Hijo fue engendrado por el Padre. Las personas divinas no tienen ni principio ni fin. Si no, no serían eternas. La segunda, subordinación, tiene que ver con la decisión voluntaria de hacerse hombre y hacerse siervo por medio de su humanidad. Filipenses 2, 6, 8. La tercera subordinación es teantrópica. Ese es re bonito. Al ser Dios hombre, Emmanuel, media entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Por esa razón se le encomienda a él la restauración final de todo a Dios. 15, 27 al 28. Entonces, el que por naturaleza es igual a Dios, es hecho por voluntad como sujeto a él, sin menguar en todo su deidad. ¿Es fácil de entender? No, no es fácil de entender. Desglose. 1. Para el cristiano el autoengaño no debe de ser tolerado. Nadie disfruta con ser engañado. El engaño es un fruto proveniente del error o de querer diluir la verdad. Es profundamente triste ser engañados y peor aún, engañar a otros. Entre las peores formas de engañar a otros, entre las peores está el autoengaño, que brota del orgullo y de una sabiduría moldeada por este mundo. Cuando alguien se autoengaña, pierde de vista la realidad de las cosas y se aferra a ilusiones que no pueden sostenerse ante Dios. El mundo caído considera que seguir a líderes o buscar seguidores es sabiduría. No se puede dejar que esas ideas entren a los hogares cristianos ni a la iglesia. La vida cristiana se define por una vida que ha sido rescatada por Dios, por lo tanto pertenece a Él y a nadie más. Rechazar el autoengaño es aceptar la verdad del Evangelio en la mente y en el corazón. Hay una serie inglesa que se llama Black Mirror. En esa serie se habla de un mundo, muy interesante ese capítulo, en el cual todo depende de los likes que tenga. Si tiene más likes, tiene más crédito, tiene mejor posición, tiene más bienes. Si no tiene likes, como están muchos que quieran, que están pegados a las redes sociales, pues simplemente son parias. Y eso es a lo que está llegando el mundo, a catalogarlos por los likes que tenemos. En lo personal, no aspiro a ser un influencer. Yo lo único que quiero es dar una escuela para las mayores personas posibles. No me interesa el número de likes. Sí es bonito que le digan a uno, es que tiene más de 100, 200, 300, 400 reproducciones. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que una sola persona entienda el mensaje y lo pueda aplicar. 2. Para el cristiano la sabiduría de este mundo es vana. Vivimos una época de sobreinformación donde abundan datos, opiniones y teorías que no siempre son verdaderas. Yo conozco un presidente que dice así. Todas las ideas que no están fundamentadas y moldeadas por el Evangelio son vanas y pueden carecer de valor eterno. La sabiduría de este mundo es insensatez porque se desarrolla en corazones orgullosos que buscan la aprobación. Ponen la esperanza en líderes, ideologías o modelos que carecen de sustento espiritual. Esta sabiduría busca que las personas espiritualmente ciegas sigan a personas también ciegas. La verdadera sabiduría está en el Evangelio de Jesucristo, pues Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Este Evangelio es el poder de Dios que libera al pecador, lo redime y lo lleva a descansar en Cristo, haciéndole libre de la trampa de la sabiduría vana de este mundo. 3. Para el cristiano, una vida sabia significa vivir sabiendo que pertenece a Dios. La identidad del cristiano no está en buscar seguidores
ni en seguir a hombres. El cristianismo ya tiene todo lo que necesita por la gracia de Dios. Esta verdad nos lleva a vivir en profunda humildad. Cuanto más contemplamos la belleza del Evangelio, que nos enseña que Cristo murió por nosotros y nos hizo suyos, nuestra respuesta natural es adorarlo con humildad. Un cristiano vive en humildad porque sabe que su vida le pertenece a Cristo, si de verdad es cristiano. Y Él es su mayor herencia. Una vida sabia no se preocupa por la aprobación humana ni la acumulación de seguidores, sino por llevar a Cristo, a otros, a deleitarse en Cristo, reconociendo su señorío. Vamos a ver las preguntas. ¿No se ha calentado? No. Perfecto. La cámara de repente se pone un poquito intensa. Entonces tenemos que parar la transmisión, pero luego la continuamos. Primera, ¿qué entiendes por verdadera humildad? Lo que dice eso, reconocer que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Cristo, y por lo tanto no tenemos que vanagloriarnos. ¿Qué obra de arte te ha gustado siempre? A mí en lo personal me gusta mucho la obra de Kandinsky, aunque es abstracta, pero su combinación de colores es fabulosa. Ahora, ¿qué pasa cuando en su momento nosotros decimos, ese es el mayor artista? No, es un artista y su obra nos gusta, pero fuera de ahí no es más que un hombre. ¿Qué entiendes tú por una vida que pertenece a Dios? Pues verdaderamente ser cristiano y reconocer a Dios como nuestro Señor. Esa es verdaderamente la vida. ¿Cómo puede la búsqueda de atención perjudicar la causa de Cristo? No podemos ser influencers todos, ni no debemos de serlo, porque lo importante es precisamente tener a Cristo como el fundamento de la iglesia y sentirnos humildes ante su poder y señorío. Primera de Corintios 4 del 1 al 5. Apóstoles de Cristo. 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Este es un verdadero siervo. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Hay muchos que no lo son. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces, ¿para qué juzgamos a los demás? Porque a fin de cuentas, el único que nos puede juzgar, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda, o no le dará premio alguno, como vimos en la clase pasada. Dice en el post, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4, 22, que es similar al que vimos. A los versículos 1 al 5, el autor los titula Juicio equivocado. En el versículo de estudio, que es el 1, es continuación del versículo y capítulo anterior. Y los hombres deben de considerar a los que sirven en la obra de Cristo como siervos de Él. ¿Por qué esto? Porque en su momento recordemos que esto se le ocurrió a alguien en el siglo XV, el que le puso números y capítulos. Entonces, este versículo debía de estar en el capítulo anterior. Pero insisto, eso es parte nada más de los errores al momento de ponerle capítulos y números.
Y entonces, ¿cómo era antes? Sin capítulos ni números. Ahora sí que todo de corrido. Era mucho más difícil comprender la Escritura. Utiliza la palabra griega krasis, es decir, un remedio subordinado. Es un auxiliar o servidor de una persona más alta. Nadie puede ser más que Cristo. Por consiguiente, la posición más alta en la vida del creyente es ser siervo. Y si entiende la obra del Mesías, tienen que sentir su pequeñez. 15:9. Por eso el apóstol reconoce que cuanto hizo en el servicio no es logro suyo, sino del poder de la gracia operado en él. 15:10 otra vez. El otro era 9, este es 10. Además, se nombra como administrador de los misterios de Dios. Este misterio que predica no era suyo, sino que le había sido revelado. No son logros teológicos, sino la fidelidad a la proclamación del mensaje de Dios. Él se considera como un criado administrador, al que el dueño le confiaba una porción de su peculio para que lo administre conforme a las indicaciones. No lo descubrió, no lo recibió de Dios. Versículo 2. Dios ha establecido a los creyentes en el ministerio como administradores en su obra, primeramente a Pablo y a los apóstoles. El que los instituyó requiere de ellos que cada uno sea hallado fiel, porque en ellos se deposita la confianza. Por eso se les exige fidelidad. Ha de ser fiel en la administración de los recursos recibidos, fiel en la relación con los que están bajo su supervisión, fiel también al darle los misterios de Dios. La revelación que les ha sido revelada a los apóstoles y escrita por ellos, entonces debe demostrar fidelidad a la palabra, transmitiéndola y enseñándola en su totalidad y sin adulteración alguna. Dar a los creyentes la porción de enseñanzas necesarias como alimento, de acuerdo a su capacidad y en cada ocasión. ¿Cómo está la temperatura? Ya vamos a parar. Listo. Versículo 3. Los integrantes de la iglesia, al ingresar, tienden a juzgar a los ministros. Sí, lo siguen haciendo. Ese juicio es sobre las intenciones que mueven el servicio. Para Pablo, ese juicio le importa muy poco. En una palabra, le vale sombrilla. Le daba lo mismo la opinión que tengan sobre su fidelidad o no. Desde luego, se debe de disciplinar a los que llevan una vida licenciosa. La iglesia no podía juzgarle porque no los había enviado. No le habían dado la doctrina a enseñar y no conocían sus íntimas intenciones. Hay muchos que quieren juzgar a los siervos de Dios por envidiosos y no soportan no estar en los lugares destacados y aplaudidos de la obra. Los corintios eran dados a acudir a tribunales seculares para resolver cuestiones entre ellos. Utiliza la frase literal a humano día, que se refiere a un día en el tribunal. Humano, es decir, para comparecer a este tribunal. Y este no tiene capacidad para juzgarle. Se refiere a una investigación personal sobre la intimidad y la causa de las acciones. En este caso, de la forma del ministerio. Ninguno tiene capacidad para juzgar a quien sirve al Señor. El juicio de intenciones abarca al propio siervo, el cual no puede juzgarse a sí mismo. Incluso el corazón puede engañar al propio individuo. Jeremías 17:9. A veces busca justificarse a sí mismo, pero luego es condenado por Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Mateo 7, del 21 al 29. Versículo 4. El apóstol afirma que no tenía acusación alguna en su conciencia que pudiera manifestar una acción incorrecta que merezca ser juzgada. Examinando a fondo su propia intimidad, no encontraba nada acusador. Por lo tanto, la conciencia no lo acusaba de ninguna infidelidad. Esto no debe de conducir a una autocomplacencia incorrecta, o que se sienta superior a otros, o que se considere más de lo que ha sido su labor. Pablo no considera que su servicio sea perfecto, aunque no le acuse o redarguya su conciencia. La fe aquí se refiere a la perfecta realización del servicio y de la vida cristiana.
en la espera de la santificación, es decir, la presentación de la obra hecha delante del Señor y el empleo que hizo del tiempo para realizarla, de la misión encomendada, es decir, su trabajo como siervo administrador. Aún con la ayuda del Espíritu, es difícil mientras el hombre tenga el lastre de la vieja naturaleza en parte de él. Solo el Señor tiene capacidad de juzgar. Es el juez supremo, Juan 5:22. Es el único que conoce el corazón y no se conforma con la apariencia de la obra. Versículo 5. Como conclusión final dice, no juzguéis nada antes de tiempo, fin de la cita. Esto es relativo a las intenciones que motivan los hechos, de forma especial a los siervos de Dios. Es un mandamiento contra la crítica y la murmuración, Santiago 4:11. Ojo con los chismosos, Romanos 14:4. No hay que juzgar porque puede ser juzgado, Mateo 7:1. Juzgar tiene mucho de humano, de mundano. Expresa maldicencia, hablar mal de otro. Y es un pecado que se daba en las iglesias en tiempos de los apóstoles y actualmente. El tiempo de la venida de Cristo se refiere a cuando su iglesia sea trasladada, en donde se producirá el tribunal de Cristo para recompensar allí. Se revisará por Cristo el actual de cada siervo. La luz de Dios iluminará lo que las tinieblas oscurecen. Saldrá a la luz lo que está oculto, es decir, lo que el siervo pudiera querer esconder. El Señor lo exhibirá. Las motivaciones reales en el servicio serán visibles. Las intenciones de los corazones. El juicio se hará mediante la manifestación de la totalidad de los hechos y también de los móviles internos de la voluntad. Y esto determinará la verdadera dimensión de las acciones. Desglose. Primero, el cristiano es un servidor y administrador. La vida cristiana es una vida que se vive en humildad. La humildad es una postura de vida ante la presencia y grandeza de Dios. Mientras más nos conocemos de la gloria de Dios, su santidad, su amor y su gracia, más pequeños nos hacemos ante Él. Vemos la semántica de la palabra. Y ante los demás. Esta realidad nos lleva a entender que los cristianos debemos tener un estilo de vida que refleje claramente que somos servidores. Una vida de humildad se caracteriza por servir a Dios y otros, dando a conocer las verdades del Evangelio. En contextos específicos, ser servidor implica administrar con responsabilidad las verdades reveladas por Dios. Estas verdades están contenidas en las Escrituras y los cristianos somos responsables de dar a conocer a otros las profundidades del amor de Dios en Cristo, es decir, ese gran misterio revelado en la palabra de Dios. Efesios 3, 18 al 19. 2. El cristiano debe de ser un servidor y administrador fiel. Las formas en que comunicamos las verdades del Evangelio y servicios a los demás está marcado por nuestra fidelidad a Dios. Esta fidelidad no es un mero cumplimiento religioso, sino más bien un testimonio de amor por haber sido redimidos por la sangre de Cristo, dado que somos y pertenecemos a Cristo. Cada creyente es un siervo llamado a ser hallado fiel a su Señor. 1 Corintios 4:2. Somos fieles a Dios y a la vocación que Dios nos ha dado para servir a los demás en el lugar donde Dios nos ha puesto. Esta fidelidad viene de entender profundamente quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es fiel y envió a su Hijo Jesucristo a vivir y morir por pecadores infieles. Somos fieles a Dios porque hemos entendido las verdades del Evangelio en nuestros corazones. De esta manera podemos administrar o dar a conocer las verdades del Evangelio a todos aquellos que nos rodean. 3. El cristiano es un siervo fiel, cuyo corazón es juzgado por Dios. La vida espiritual del creyente no se mide por la opinión humana, sino por la palabra de Dios. El cristiano lo ha unido a Cristo. Por lo tanto, la conciencia del creyente se fundamenta en la verdad revelada en la Escritura y no en conceptos populares o modas culturales. En una sociedad que se opone a la palabra de Dios,
No debe sorprendernos que encontremos oposición a nuestra predicación. Sin embargo, esa oposición no invalida nuestra misión, sino que nuestra fidelidad y rendición de cuentas es solo a nuestro Señor. Tanto el contenido como la forma de nuestra predicación debe estar sujeta a juicio y a la palabra de Dios. Es importante que esta enseñanza moldee la forma e intención de nuestro servicio hacia los demás. El Evangelio en el poder del Espíritu Santo debe moldear constantemente la manera en que predicamos y servimos en el hogar, los estudios, el trabajo y toda relación interpersonal. La fidelidad brota de un corazón transformado y es el sello de un siervo fiel. Muy bien, vamos a ver ahora sí la pregunta siguiente. Muy bien. ¿Cómo se ve expresada de manera práctica nuestra fidelidad a Dios? Cumplir con el ministerio que nos ha dado. En la iglesia todos tenemos y debemos tener un ministerio. Si lo cumplimos y verdaderamente utilizamos los dones para que precisamente se cumpla la misión de la iglesia, entonces estamos verdaderamente teniendo fidelidad a Dios. Si usted es de los que nada más ven los toros desde la barrera y no quiere hacer nada en la iglesia, pues simplemente usted no está siendo verdaderamente fiel a lo que Dios le dio. ¿Cómo es un administrador fiel de los misterios de Dios? Pues yo conozco a pastores que verdaderamente aman el ministerio. Uno de ellos es mi pastor Tito Matus. No puedo decir nada también del pastor Salvador Baena, de Eloy Mendiola, a los cuales considero como mis maestros y mis ejemplos en muchos sentidos. No, a Eduardo no. ¿Verdad? Primera de Corintios 4 del 6 al 7. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de, cita, no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse, podrá sentirse orgulloso de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. El último versículo. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Hay un lema en psicología que dice que la definición del ego es todo el argentinito que tenemos dentro. Y la verdad es que yo lo vi en la Copa del Mundo en la final. Les dolió en el alma perder, pero pues perdieron, de modo. Muy bien, versículo 6. De los versículos 6 al 13 el autor los titula Ejemplos de humildad y entrega. En el versículo analizado, algunos en Corinto eran arrogantes, yo conozco muchos, y se sentían en una posición espiritual superior, y por tanto gloriándose en ellos mismos, versículo 6. Pero solo los apóstoles y los ministros que entregaban sus vidas para beneficiar a los creyentes eran los que podían sentirse orgullosos. Ellos tenían que enfrentarse a los que buscaban desprestigiarlos. La intención de este párrafo es conseguir que los creyentes en Corinto reflexionasen y rectificasen su forma de actuar. Pablo pone a él y a Apolos como ejemplo, ya que fueron puestos como líderes de los partidos en pugna, ocultando los nombres de quienes lo pusieron. Lo importante es que no piensen cosas diferentes a la Escritura, ya que la gloria solo pertenece a Dios, no a los hombres. Jeremías 9 del 23 al 24. Afirma que no, por eso, uno se envanezca contra los otros. Y lo que hacían los líderes de los partidos que se formaron, pero ese juicio carnal hizo a los siervos en ídolos.
y la demanda es clara. Debían de dejar inmediatamente de gloriarse en los hombres para gloriarse en el Señor. Solo a Él se merece la gloria. Versículo 7. El apóstol formula 3 preguntas escudriñadoras, dirigidas a los que se consideraban superiores a sus hermanos. La primera se orienta contra la superioridad. Le pregunta al arrogante quién le había dado una mayor categoría que al resto de sus hermanos. La respuesta es negativa. Nadie le dio tal condición. No hay razón alguna para considerarse así. La segunda pregunta ataca el orgullo personal, ya que todo ha sido recibido. Por ejemplo, la sabiduría proviene de Dios. Los dones que recibieron no eran asunto personal, sino pura gracia. La tercera pregunta ataca el orgullo personal. ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Afirma que como se recibieron todos los dones naturales y espirituales, los cuales procedieron de Dios, no cabe ningún tipo de gloria personal. Procede del Padre de las luces, Santiago 1:17. Los dones son potestativos de la soberanía divina. Pero sí hay que utilizarlos, no hay que esconderlos. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Van Mien, editorial CLIE. Tomamos el artículo, cita la imagen de Jesús en el siglo XXI. Reflexiones sobre la belleza, imperfección y renovación. Escrita por el teólogo Sergio Ramírez, parte 4 y última. Uno de los hijos de la que hizo Monkey Jesús murió a los 20 años. Su esposo también murió y su otro hijo requiere de cuidados especiales. El Ecce Homo de Borja no solo es una obra inconclusa, imperfecta, deformada, diferente, sino también el reflejo de una vida llena de dolores, fragilidad y dificultades. Conocer esta historia despertó la empatía de millones. Pasaron de burlarse a sentirse conmovidos por la vulnerabilidad detrás del Monkey Jesús. Según Cecilia, la viralización de su obra le trajo un poco de consuelo y recompensa sus dolores. Cecilia Jiménez y el Monkey Jesús son una escena hermosa de la imperfección, la vulnerabilidad y la relación con Dios. Una invitación a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y la relación con lo divino. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9. ¿Cómo podríamos aceptar nuestras imperfecciones y fragilidades y aún así reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas? Subtítulo: restaurar o no restaurar a Jesús. La imagen de Jesús ha sido presentada de diversas formas a lo largo de la historia del cristianismo. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos personalmente a la posibilidad de restaurar o reconstruir su imagen? Es ciertamente una idea problemática y quizás un poco perturbadora. ¿Es esto algo que debiéramos hacer? ¿En qué sentido o hasta qué punto? ¿Cómo puede afectar esto a nuestra fe y a la fe de los demás? Aunque es cierto que hay valor en preservar y proteger las representaciones que tenemos de Jesús, también debemos tener en cuenta que esas representaciones no agotan a Dios. Su grandeza es insondable. Salmo 145:3. Más allá de nuestras imágenes se encuentra la inagotable presencia de Jesús, siempre resucitado. Nuestra comprensión de la fe cristiana no es estática, debe estar en constante evolución y movimiento. Esto significa estar dispuesto a dejar atrás aquello que ya no es útil o beneficioso para nuestra comprensión de Dios y del mundo. Jürgen Holtmann dijo que la verdadera fe cristiana no es una teoría sobre Dios, sino una relación con Él. Fin de la cita. Esto significa ir más allá de las imágenes, profundizar existencialmente en su mensaje de amor, justicia y compasión, trascender lo estético para descubrir la encarnación de lo divino en nuestra propia vida. La restauración de la relación con Jesús no es una tarea fácil. Requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte.
un compromiso con la justicia y la compasión, y una apertura a la multiplicidad y la diferencia. Debemos estar abiertos a que nuestra fe se mueva a la transformación de nuestra comprensión de lo divino, comprometernos con aquellas cosas de las que Jesús se comprometió y vivir su mensaje en nuestras vidas. En palabras de Howard Thurman, la tarea más importante de cualquier religión es la de descubrir la verdad suprema de la existencia y vivir de tal manera que la realidad suprema sea efectiva en la vida de aquel que la busca. Nuestra fe está asentada en una paradoja. Debemos conservar al Jesús desgastado y al Jesús restaurado al mismo tiempo, abrazarlos y darle su sentido en nuestro contexto y realidad personal. En otras palabras, debemos ser nosotros la imagen viva de Jesús, una representación que se mueve entre lo antiguo y lo nuevo. Solo así podremos honrar verdaderamente la imagen de Jesús y lo que representa para nosotros como cristianos en el siglo XXI. Subtítulo final: Restaurando la imagen de Jesús. Un equilibrio entre la traducción y renovación en nuestra comprensión de la fe. Si optamos por restaurar la imagen de Jesús, debemos considerar cuidadosamente cómo lo haremos. Ninguna representación puede adoptar el mensaje y la presencia de Jesús, y por eso jamás se debe confundir la representación con el ser real de Cristo. No sabemos cómo era Cristo. Aquel que lo pinta como actor de Hollywood es falso. De este dilema teológico y pastoral surgen algunas cuestiones que necesitamos considerar. En primer lugar, estamos llamados a ser críticos de nuestras propias tradiciones y creencias para poder discernir cómo seguir creciendo en nuestro entendimiento de Dios y su plan para la humanidad. El dilema sobre la restauración de la imagen de Jesús es abordado desde una perspectiva teológica que considere no solo la dimensión histórica de nuestra fe, sino la constante evolución de nuestra comprensión. Debemos encontrar un equilibrio entre la preservación de la historia y la renovación de nuestra fe en el contexto actual. Como dice Wolf, cita: no podemos simplemente aferrarnos a lo viejo sin adaptarlo al mundo que cambia rápidamente. Al mismo tiempo, no podemos abrazar lo nuevo sin un sentido adecuado de nuestra propia historia y tradición. Fin de la cita. En segundo lugar, la imagen de Jesús es una representación simbólica de quién es Él. Jesús no es solo una figura histórica, sino también un ser divino que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso la restauración de su imagen no debería ser vista como algo puramente estético o pragmático, sino una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento de su mensaje y su significado en nuestra vida. Un camino de introspección para descubrir a Jesús obrando en nosotros. En tercer lugar, es importante recordar que más allá de nuestras imágenes mentales o representaciones teológicas, Jesús está presente en nuestra vida y debe de estarlo a través de su Espíritu y la comunidad cristiana, más que un fin en sí misma. La idea de restaurar la imagen de Cristo puede ser una oportunidad para revitalizar nuestra relación con Él y con nuestra comunidad. La historia de Monkey Jesús nos recuerda que incluso las obras de arte más imperfectas y controvertidas pueden tener un valor y una belleza únicos. Como lo expresó John Sweeton, cita: la belleza no está en la perfección, sino en la capacidad de tocar el alma y despertar el espíritu. Fin de la cita. Como iglesia del siglo XXI, debemos seguir buscando maneras de abrazar la imperfección y la novedad, mientras perseveramos al mismo tiempo nuestra historia y tradición. En última instancia, nuestro objetivo debe ser tocar el alma y despertar el espíritu de aquellos que nos rodean. Llevar la belleza y el amor de Dios a un mundo que lo necesita con urgencia. Desglose último. Primero, lo que aprendemos debe de ser una realidad en la vida personal.
Lo que Pablo está enseñando acerca del servicio y la humildad es una realidad en su propia vida y en la de Apolos, para enseñar correctamente. Primero, debemos aprender correctamente. Aprender la verdad bíblica es más que teoría. Implica que esa verdad ilumine nuestra mente, encienda nuestros afectos y nos lleva a vivir de acuerdo con lo que creemos y confesamos como cristianos. El vivir conforme a lo que creemos es una verdadera muestra de amor hacia la iglesia. También pueden nuestras acciones hablar más fuerte que nuestras palabras. El cristiano debe pensar de acuerdo con lo que creemos y confesamos como cristianos. El vivir conforme a lo que creemos es una verdadera muestra de amor hacia la iglesia. También, pues, muestra acciones hablando más fuerte que nuestras palabras. Eso sí. 2. El cristiano debe pensar de acuerdo con la palabra de Dios. El orgullo espiritual crece al pensar más allá de lo que Dios ha declarado en su palabra. Cuando no vivimos de acuerdo a lo que la Biblia enseña, comenzamos a desarrollar todo tipo de enfermedades espirituales, desde el orgullo hasta la falsa humildad. Estas actitudes colocan al yo en el centro de todo, cuando debía de ser Cristo el que ocupe ese lugar. Tristemente, el orgullo avanza cuando nos alejamos de la palabra de Dios y nos olvidamos quiénes somos y de quién dependemos. Por el contrario, la humildad crece en lo profundo del corazón, cuando nuestros corazones son educados por la Biblia y nuestros pensamientos están siendo moldeados por ella. Somos personas creadas a la imagen de Dios y redimidos para ser conformados a la imagen de Cristo. Y esta debe de ser nuestra forma de vernos mientras más crezcamos en el conocimiento piadoso de la palabra de Dios, más genuinamente serviremos con humildad al cuerpo de Cristo. 3. El cristiano vive en humildad de acuerdo con lo glorioso que ha recibido. La salvación es un regalo inmenso de pura gracia que hemos recibido. Este don no nos hace superiores a otros, sino humildes. No podemos vivir en una actitud de superioridad, grábenselo, hacia aquellos que también han sido redimidos por Cristo y adoptados por el Padre en el poder del Espíritu Santo. Todo lo contrario es tan grande y gloriosa la salvación que hemos recibido, que esto nos debería impulsar a servirnos con humildad unos con otros. Debemos servirnos unos a otros con alegría y con humilde disposición. Vamos a ver las últimas preguntas antes de que la tos nos invada, ¿verdad? Nuestro hermano Eder está ahora en la ingeniería de sonido. Bueno, muy bien. 4. ¿Por qué el Evangelio nos lleva a crecer en humildad? Porque nos damos cuenta del poder de Dios y que nosotros debemos de ser humildes. ¿De qué nos gloriamos? ¿Podemos hacer llover? No. ¿Podemos en su momento tener el agua suficiente? Muchas veces no. Todo es un don de Dios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de personas que se atribuyen el mérito de lo que Dios ha hecho? Los pastores orgullosos, los pastores altaneros. Yo conozco pastores que si en su momento me tocó tener dificultades, porque les molestaba de que hablara de cosas superiores, cosas que están en la palabra. Porque todos son niños. Porque yo solo soy el único que hablo. Esos son pedantes. Y sí, se los digo hasta en su cara. No digo nombres, pero sí. 5. ¿Cómo podemos poner en práctica lo aprendido? Pues simplemente viviendo el Evangelio. Si no vivimos el Evangelio y la palabra de Dios, pues no nos sirve de nada todo lo que ustedes quieran de doctrina, teología, etc. ¿Qué papel desempeña nuestro grupo en el mantenimiento de un espíritu de humildad? Que no haya orgullosos, que no haya altaneros, que no haya gente en su momento que se siente, como diría, la última Coca-Cola del desierto. Porque hay muchos que contaminan a los grupos por esa altanería. No, tampoco voy a decir nombres. Muy bien. Último, todos, hasta el ingeniero de sonido. Romanos 12:3. Por la gracia que se ha dado,
les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú permitiste que esta clase se llevase a cabo. Debemos ser humildes, Señor, porque ante tu grandeza nosotros somos pequeños. Pero gracias a ti y que nos has dado la salvación, nos has adoptado en tu familia y nos has tenido como hijos. Y eso es lo que nos debe de motivar a tratar con humildad a todos los demás. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Por eso, Señor, te pido que quites la altanería, la arrogancia, la altivez que muchos tienen, en especial los ministros o algunos pastores. Porque lo fundamental es ser humilde, como fue Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.